Bueno, vamos a comenzar con la segunda mesa de la mañana, ¿vale? Hola. Muchas gracias. Os volvemos a dar las gracias porque, os habéis ido incorporando y tenemos hoy domingo la sala llena para los compañeros que habéis viajado de otras provincias hasta Madrid, ¿vale? Y vamos a comenzar con la segunda mesa de la mañana de hoy, que lleva por título COVID-19 y enfermedad renal. Cedo la palabra a doña Marta Moreno, vocal de Federación Nacional Alcer. Hola, buenos días a todos. Esta mesa redonda versa sobre la COVID-19 y la enfermedad renal crónica y van a intervenir el doctor Emilio Sánchez, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital de Cabueñes de Gijón y presidente electo de la Sociedad Española de Nefrología, que nos va a hablar sobre la actualidad del registro COVID-19 en personas con enfermedad renal crónica. Seguidamente va a intervenir doña Sara Muñoz, que es responsable del Servicio de Empleo de la Federación Nacional Alcer, y nos va a hablar sobre el impacto de la COVID en las personas con enfermedad renal crónica. Sin más dilación, le doy la palabra al doctor Emilio Sánchez. Bueno, lo primero quería agradecer la invitación por parte de la Federación Nacional Alcer a participar en esta reunión, el estar aquí con todos ustedes. Como ayer decía Pepa Soler en las redes, ustedes son el motor que nos mueve. Sin duda, nosotros trabajamos porque nos gusta, pero sobre todo trabajamos para ustedes. Por eso de ahí la importancia de que estemos aquí todos juntos, que nos unamos, que seamos capaces de escuchar sus necesidades, sus demandas y que entre todos busquemos un futuro mejor para la nefrología y para los pacientes renales. A la hora de presentar los datos del registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología, no puedo dejar de agradecer a los más de 300 profesionales de más de 200 centros sanitarios de España que en unas condiciones laborables que fueron realmente dramáticas, especialmente en las primeras olas de la pandemia, encontraron algún momento de su vida para recoger la información de lo que estaba ocurriendo con ustedes, con los pacientes renales. Y también quiero agradecer a la Fundación Renal Alcer que en el año 2020 nos otorgase el premio de la Fundación a este trabajo desarrollado por todos. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de recoger el premio en una reunión como esta, me lo mandaron a mi casa, muy agradecido lo hice, pero hubiese sido mucho más emocionante estar aquí con todos ustedes recibiéndolo. Hace pocos años había un programa en La Sexta, creo que era, que se titulaba ¿Dónde estabas entonces? También hay una canción de Miguel Ríos que empezaba así, ¿dónde estabas entonces? Hay fechas en la vida que siempre recordaremos. Seguramente se acuerdan qué estaban haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas o aquel famoso intento de golpe de Estado que hubo hace tantos años aquí. ¿Ustedes se acuerdan cuando a finales del año 2019 se empezaba a hablar de que había un virus en China que parecía que estaba causando problemas respiratorios? Sin duda, en los últimos 20 años ha habido distintos virus, la gripe aviar, otros coronavirus que habían venido previamente, que habían tenido su repercusión en el sudeste asiático y en China. Sin embargo, esto nos queda muy lejos. Tampoco pensábamos a finales del año 2019 que aquello nos iba a impactar. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y se acuerdan o conocen que el primer caso de COVID-19 en España se dio en las Islas Canarias, de donde venía mi antecesor, Manuel Macía? Allí, en la isla de La Gomera, un turista alemán que había ido de vacaciones a la isla de La Gomera fue el primer diagnosticado de COVID-19 en nuestro país. Lo que seguro que se acuerdan es a mediados del mes de marzo, cuando el Gobierno decretó el inicio del estado de alarma y todo lo que esto conllevó. El aislamiento, el recogimiento en casa, el miedo, el pánico, la enfermedad y la muerte. Y desde ahí hasta ahora, ¿qué ha pasado? Pues casi 15 millones de casos confirmados en España y muchísimos más que no se han confirmado por ausencia de pruebas diagnósticas en su momento. Más de 3 millones de pacientes de más de 60 años notificados. Actualmente las autoridades sanitarias solo informan de los casos que acontecen en mayores de 60 años
y más de 115.000 fallecidos con el diagnóstico de COVID, seguro que también muchos más. La pandemia por coronavirus en España ha tenido 6 olas pandémicas que todos conocen. Esto me estoy refiriendo a la población general. El impacto de cada una de las olas ha sido diferente en distintas comunidades autónomas. En Asturias, de donde yo vengo, por ejemplo, la primera ola, que aquí en Madrid impactó de una manera dramática, pasó bastante desapercibida. Sin embargo, la segunda, que fue menos potente en algunas regiones, en Asturias fue la que más potentemente nos afectó. Estas 6 olas, con ese pico altísimo de incidencia a principios de este año 2022 y que afectó a muchísimos pacientes trasplantados renales, la 6ª ola, allá por la primavera de este año, y ahora se mantiene en una situación estable donde no somos capaces de dejar de hacer circular el virus, pero que afortunadamente no está causando tanta letalidad como lo estaba haciendo ahora. Los últimos datos aportados por el Ministerio a fecha 11 de noviembre, solo hace una semana, 173 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Una incidencia pues entre leve y moderada, pero que se mantiene en el tiempo. Desde la aparición de la pandemia, la Sociedad Española de Nefrología decidió que había que hacer algo. Se trataba de una enfermedad nueva de la que no teníamos conocimiento. Y al no tener conocimiento tampoco sabíamos cómo teníamos que actuar. Esta pandemia nos pilló a todos pues, con el pie cambiado. Y por eso necesitábamos información, porque ustedes, los pacientes, son una población de alto riesgo cardiovascular y, si me lo permiten, envejecida. Porque los pacientes en hemodiálisis no podían realizar las medidas de confinamiento y distanciamiento social, ya que 3 veces por semana tenían que salir de casa, subirse en un transporte sanitario con otros pacientes, llegar al hospital y ser atendidos por celadores, auxiliares, enfermeras, médicos, y cada uno de estos puntos de contacto podía ser un punto de contagio. Porque muchos de ustedes, muchos de los pacientes son inmunodeprimidos, especialmente los pacientes trasplantados. Finalmente, queríamos conocer la importancia de las medidas preventivas que habíamos implantado. A lo largo de la presentación utilizaré estos iconos para referirme a la hemodiálisis, al trasplante renal o a los pacientes que están en diálisis peritoneal. El día 8 de marzo del año 2020, la Sociedad Española de Nefrología decide la creación de este registro. Solo 6 días después se inició el estado de alarma. 10 días después de la decisión de crear el registro, este entra en funcionamiento y el día 28 de marzo aparece la primera newsletter. Una newsletter es una especie de difundido, un documento que hacemos difusión entre todos los socios de la Sociedad Española de Nefrología, dando información de lo que estaba pasando, qué tipo de pacientes se contagiaban, cuáles eran los tratamientos, cuáles eran los síntomas y cuál era la resolución final del proceso. Durante los primeros 3 meses publicamos un resumen de lo que estaba aconteciendo, una newsletter, cada una de las semanas que iban pasando. Posteriormente, con la reducción del número de casos, la aparición de newsletters fue reduciendo en frecuencia, pasó a una vez mensual y ahora está siendo una vez cada 3 meses. A fecha de hoy, noviembre del año 2022, han salido 32 publicaciones de todo este tema. El día 14 de noviembre de 2022, que fue cuando preparé esta presentación, había registrados 9.059 casos en España. En mi hospital, en concreto, 55. El registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología es un registro en línea, se accede a él a través de la página web de la Sociedad Española de Nefrología después de una identificación. Este registro conlleva datos anonimizados pero identificativos de los pacientes, datos de la infección, tratamientos y cómo fue el resultado final de este proceso. En los pacientes en tratamiento renal sustitutivo en España también ha habido 6 olas pandémicas, coincidentes en el tiempo con las de la población general, pero con una morfología considerablemente distinta. La primera ola, la que ocurrió entre marzo, abril y mayo del año 2020, fue una ola de altísima intensidad y altísima mortalidad, seguida por otras olas que fueron menos frecuentes y con una morfología, como les digo, un poco diferente a las de la población general. El día con más casos diagnosticados fue el 25 de marzo del año 2020, con casi 100 casos.
Como digo, la morfología de las curvas es semejante en el tiempo a las de la población general, 6 olas pandémicas, pero como les digo, esa primera ola que en la población general al principio nos parecía importante, pero claro, luego comparada con la quinta, pues ha quedado en nada, pero es que en ustedes, en los pacientes, especialmente susceptibles de coger la infección y susceptibles de ir mal, la primera ola sin duda impactó de una forma muy considerable. Cuando repartimos a los pacientes contagiados por el COVID-19 en función de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo, hay que decir que casi la mitad, el 49%, eran pacientes que estaban en hemodiálisis. El 47% eran pacientes trasplantados y solo el 3% eran pacientes en diálisis peritoneal. Pero más importante que saber esta distribución en esa tarta, lo que hay que ver es qué porcentaje de los pacientes de cada una de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo en España han sido contagiados, porque lógicamente en diálisis peritoneal hay menos pacientes que trasplantados, con lo cual es lógico que se contagien menos. Pero estas proporciones son semejantes en cada una de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Miren, según los datos del Registro Español de Enfermos Renales a 31 de diciembre del año 2021, estos datos acaban de ser publicados la semana pasada en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología en Granada. Esta es la distribución por modalidades de tratamiento renal sustitutivo en España. Afortunadamente, en nuestro país el trasplante renal es la modalidad que más predomina como modalidad de tratamiento renal sustitutivo, seguido de la hemodiálisis en centro y finalmente de la diálisis peritoneal. En la segunda línea aparece el número de pacientes contagiados en cada una de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Y lo que es más interesante es el siguiente dato. ¿Qué porcentaje de cada modalidad se ha contagiado? Pues se ha contagiado casi el 17% en los pacientes en España en hemodiálisis, casi el 12% de los pacientes trasplantados y el 8% de los pacientes en diálisis peritoneal. Este es el primer mensaje que les quiero transmitir. Los pacientes que se dializan en casa tienen menos riesgo de contraer una infección en cualquier momento de su vida, pero especialmente en una pandemia como esta, porque están en su casa, porque pueden estar en su entorno, porque allí están protegidos. 2 minutos. Esto tiene que ir rápido. En función de las características epidemiológicas, 2 de cada 3, como todo lo que ocurre en la enfermedad renal, son hombres y la edad media 64 años. La enfermedad renal diabética, como ocurre siempre, es la más prevalente. El 40% de los pacientes habían tenido un contacto conocido con el virus, 6 de cada 10 no lo conocían. Los síntomas habituales de fiebre, clínica de vías respiratorias, disnea, aparición de neumonía ha ido disminuyendo a lo largo de las distintas olas, aumentando el número de pacientes asintomáticos, y es muy interesante saber cómo ha ido evolucionando el tratamiento. En la primera ola, cuando teníamos poco conocimiento, pues aprovechamos las publicaciones internacionales, los trabajos que aparecían para utilizar ese conocimiento para tratar a nuestros pacientes. Sin embargo, a partir de la segunda ola ha quedado solo los esteroides y en algunos casos el tocilizumab como únicas opciones de tratamiento. Esta es la evolución en cada una de las olas de los distintos tratamientos. Con la mejor evolución de los pacientes en diálisis peritoneal tratamos de ver qué diferencias había y pocas había más allá de la edad. Los pacientes en diálisis peritoneal eran más jóvenes. En relación al ingreso, casi 6 de cada 10 pacientes contagiados tuvieron que ingresar en el hospital y un pequeño porcentaje lo hicieron en las unidades de cuidados intensivos. Y no lo hicieron porque no lo necesitaban, sino porque estaban en una situación dramática donde los recursos no eran suficientes para atender a tanta población. La mortalidad global ha sido muy alta, especialmente en las primeras olas, y así han fallecido el 20% de los pacientes en hemodiálisis contagiados, el 16% de los pacientes en diálisis peritoneal y el 15% de los pacientes trasplantados. Esta es la evolución de la mortalidad en cada una de las olas y pueden ver cómo las distintas líneas tienen una tendencia descendente, especialmente baja en la sexta ola. Encontramos con el análisis de los datos que la edad, el haber tenido una neumonía o haber necesitado un ingreso hospitalario fueron factores independientes para haber fallecido por este proceso. Del total de pacientes registrados, casi 3 de cada 4 finalmente curaron, fallecieron cerca del 20% y todavía un pequeño porcentaje que no se ha registrado el desenlace.
Finalmente, quería hablarles de que la Sociedad Española de Nefrología ha estado muy activa a lo largo de todo este proceso, haciendo recomendaciones técnicas para el manejo de los pacientes en diálisis. Gracias a la actuación de la Sociedad Española de Nefrología conseguimos que los pacientes en tratamiento renal sustitutivo se incluyeran en el grupo 7 de vacunación y se vacunasen en un momento precoz frente a otras poblaciones. Esta es la evolución de las dosis entregadas y decir que aunque estén vacunados los pacientes se siguen contagiando. Es verdad que los síntomas y la gravedad es menor, pero a pesar de eso y en todas las modalidades de tratamiento renal sustitutivo se siguen contagiando. De este registro hemos sacado también información sobre la respuesta a la vacuna. Hemos hecho numerosas publicaciones. Este artículo ha sido el más leído en España en el año 2020, publicaciones internacionales, y acabo con esta diapositiva que es un editorial, no está hecho aquí en España, es de la Sociedad Europea de Nefrología y Diálisis, donde dice que quizá esta pandemia nos puede dejar muchos mensajes, pero uno de los más importantes es que creemos que ha llegado el tiempo de la diálisis domiciliaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Y, bueno, seguidamente hablará doña Sara Muñoz. Si no les importa, por temas de adaptabilidad la voy a hacer sentada, ¿vale? Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo estoy más acostumbrada a estar en la zona de recepción que aquí dentro, pero quería agradecer a la Federación la oportunidad que me da de presentar este estudio. Estoy además encantada de compartir esta mesa con Marta, la presidenta de Alcer Almería y miembro activo en el grupo de trabajo de investigación de la Federación, y con el doctor Emilio Sánchez, al que he tenido el honor de conocer personalmente en este último congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Bueno, durante esta última crisis pandémica, un grupo poblacional que se ha visto mayormente afectado, como decía Emilio, es el de las personas con enfermedad renal crónica. Uno de los motivos es porque, aparte de la patología renal, existen otras patologías añadidas. También se ha demostrado que ellos tenían peor desenlace, como ha comentado Emilio, y también les afectaba al bienestar emocional. Cabe mencionar que estos pacientes ya tienen cierta susceptibilidad a padecer trastornos a nivel mental por causa de sus enfermedades de base, y este hecho, aunado a la carga psicológica o al estrés emocional que representa el aislamiento social secundario de la pandemia, les convierte en una población, como decía el doctor, potencialmente vulnerable. Este estudio, perdón, que no estoy pasando, este estudio se ha llevado a cabo en el segundo semestre del 2021. De julio a septiembre se recopilaron los datos, el análisis de los mismos se llevó de octubre a noviembre, y para la realización del mismo se aplicó y adaptó un cuestionario de un informe de investigación de la Universidad del País Vasco de las consecuencias psicológicas de la COVID y el confinamiento. Además, para completar la información extraída de los cuestionarios y abordar cuestiones relativas con la vivencia subjetiva de las personas con RC con referencia al COVID, se han creado dos grupos de discusión, formados por hombres y mujeres en diferentes modalidades de tratamiento, ubicados en distintas provincias de España. Se obtuvo una muestra de 166 personas con RC, procedente de diferentes provincias de España, con edades comprendidas entre los 21 y los 86. Como pueden comprobar en el histograma de la figura 1, que se muestra a continuación, la mayoría de los pacientes que han participado en el estudio, el 63,27%, se encuentran entre las franjas de edad que se sitúan entre los 40 a los 65 años. La media de edad es de 51 años y en la figura 2, su distribución por género, hay una muestra significativa de ambos géneros, siendo un 55,42 hombres y un 45,58 mujeres. Si hacemos la distribución por modalidades de tratamiento, nos encontramos que un poquito más de la mitad de las personas encuestadas están trasplantadas, el 19,68% están en tratamientos de hemodiálisis, un 13,66% en ERCA y, por último, un 6,63% en diálisis peritoneal. En la siguiente tabla se detalla el desglose de participación por provincia. En esta ocasión y en este estudio, la comunidad autónoma con más participantes ha sido la Comunidad Valenciana, con el 22,28%, seguida de la Andalucía y Comunidad de Madrid, con un 15,66% de participantes cada una. Hay que
como detalle, decir que la mayoría de las personas encuestadas están asociadas a Alcer, el 84%, y solo un 16% no conocen la entidad. Centrándonos en los resultados, en impacto y exposición, y a la pregunta ¿ha tenido síntomas compatibles con la COVID en algún momento?, el 86,74% de la muestra no ha tenido síntomas, un 4,21% los ha tenido pero no le han hecho un test que confirme el diagnóstico, un 13,01% tuvo diagnóstico pero no fue hospitalizado y un 6,02% requirió hospitalización por la COVID. Algunas de las secuelas que señalan los diagnosticados son la fatiga física y mental crónica, la falta de memoria y, en casos más graves, estados de coma. En cuanto a la atención sanitaria y a la pregunta ¿tenía usted revisiones o citas médicas que se han anulado o aplazado por la situación del COVID?, el 47% indica que fueron sustituidas por teleconsultas, el 19% que se mantuvieron, un 17% en principio se aplazaron pero luego ya se han normalizado y un 11% indica que se anularon o aplazaron. En el caso de este último grupo de personas, el tiempo transcurrido ha sido un 52,5% entre 1 y 3 meses, un 26,25% entre 4 y 6 meses, un 6,25% entre 6 y 12 meses y un 15% más de un año. Respecto al tratamiento farmacológico y su acceso por la situación de COVID y las medidas adoptadas de confinamiento, nos encontramos que un 36,15% de las personas con RC han tenido dificultades con el acceso a la medicación. Por otra parte, en cuanto a la información recibida, las y los pacientes se sienten muy informados, sobre todo respecto a las formas de prevención y protección de la COVID. El 62,04% puntuó su conocimiento por encima de 7 puntos y con respecto a la vacunación, el 59,4% puntuó en su conocimiento por encima de 7 puntos. En relación a la pregunta ¿en qué medida ha experimentado temores en la siguiente situación como personas con RC?, y utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 es en ninguna medida y 10 en gran medida, entre los temores más recurrentes se encuentra que se contagiara alguna persona allegada, en segundo lugar, a que se muriera alguna persona allegada, familiar o amigo, y en tercer lugar, a perder la función renal en caso de ERCA o trasplante. Aquí se evidencia la importancia que tiene para el paciente contar con una red de apoyo familiar o red social. Si hablamos de las repercusiones sociales, cerca del 87% de las personas con RC que han respondido al cuestionario han limitado de forma importante sus relaciones. Si vemos la gráfica, un 54,54% solo realiza actividades con sus convivientes y lo que más nos preocupa es que un 17,57% de las personas señala que no tiene ninguna interacción social. En cuanto a las repercusiones laborales, como punto de partida, decir que la tasa de empleo y la tasa de actividad de las personas con enfermedad renal es muy baja. Los pacientes que están más activos están en trasplante o en ERCA. Hemos querido representar de aquí, de alguna forma, las medidas que se tomaron, si estuvo de baja, si estuvo en ERTE. Y como pueden comprobar, muchos de los pacientes en ERCA y en trasplante han seguido trabajando durante la situación de la pandemia. Otro de los objetivos de este estudio fue conocer los cambios experimentados por las personas con enfermedad renal durante esta crisis respecto de su situación anterior, en relación a una serie de emociones y comportamientos de tipo observable y de carácter cognitivo. Ordenados de mayor a menor frecuencia, la variable en la que se observó un mayor incremento fue el miedo a perder a un ser querido. El 70% de las personas con RC señalaron que había aumentado en alguna medida y en un 41% indicó que habían experimentado un incremento alto. En segundo lugar, la preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave, COVID o otras, señalaron que habían aumentado en alguna medida el 69,3% y el 45,1% indicó que había experimentado un incremento alto. Y en tercero aparecía la incertidumbre, con un 65,4% de personas que señalaron que había aumentado en alguna medida y un 42% indicó que habían experimentado un incremento alto.
Cuando analizamos los cambios producidos por la pandemia en el bienestar emocional de las personas con RC, nos encontramos en la franja del cambio incremental entre el 50 y el 60%, el malestar psicológico, con un 57,4%, la irritación o el enfado, con un 56,2%, y los cambios de humor, con un 52,7%. Voy a la anterior. En la franja del cambio incremental entre el 40 y el 50 se encontraron dificultades para concentrarse, sentimientos depresivos pesimistas o de desesperanza, ataques de ansiedad o de angustia, sentimientos de soledad o problemas de sueño y disminución de vitalidad y energía. Si entendemos por calidad de vida relacionada con la salud, la valoración que realiza una persona de acuerdo con sus propios criterios de estado físico, emocional y social en que se encuentran en estos momentos, los resultados de este estudio muestran que los pacientes trasplantados son los que más alto puntúan en calidad de vida, entre el 70 y el 75. Las personas en diálisis peritoneal ofrecen los datos más bajos, entre el 55 y el 60. Los pacientes en ERCA consideran actualmente tener una disminución considerada de unos 20 puntos de calidad de vida con respecto a tiempos antes de la pandemia, y en el caso de pacientes en tratamiento de hemodiálisis, la diferencia es de 5 puntos, de 65 a 70. Para concluir, en el escenario actual, la población con enfermedad crónica ha tenido que adaptarse al confinamiento de manera urgente e inesperada, lo que ha traído consigo una mayor incertidumbre en relación con su bienestar. Se ha visto afectada su movilidad física, las relaciones interpersonales, las actividades recreativas, el diagnóstico, la evolución y tratamiento de dolencias y enfermedades. También la situación económica y familiar, y ha empeorado la depresión, la ansiedad, la soledad, la desmotivación y la apatía, y otras alteraciones psicológicas. Todo lo anterior actúa sobre la percepción de calidad de vida de las personas, el bienestar y la sensación de seguridad. Es importante mantener una adecuada salud mental en estos momentos de crisis sanitaria que tanto dolor, enfermedad y muerte ha provocado, y en medio de las restricciones, el aislamiento, la incertidumbre, la carencia de recursos financieros y trabajo, así como la falta de información y conocimiento exacto, constituye un reto para las y los pacientes renales, familiares y para Alcer en particular, ya que debemos analizar y poner medidas para favorecer y fomentar la atención psicológica. Muchas gracias, como digo yo. Muchas gracias, Sara. Ha sido muy ilustrativa tu ponencia. No, pero muy... La mesa de los números. Sí, de los números y de la realidad, por desgracia. ¿Alguna pregunta? ¿Hablo? Vale. En primer lugar, Emilio, como no te pudimos dar el premio en persona, y ya sabes que en los últimos años hemos tenido la oportunidad de movernos por Europa gracias a la presidencia de Dani en Europa, y hemos podido comprobar que el mejor registro, con mucha diferencia, de pacientes renales y COVID-19 era el de España, y con orgullo lo hemos visto en multitud de reuniones internacionales. Por eso nuestro agradecimiento nuevamente, y no te lo pudimos decir en el 2020 en persona, pero te lo decimos ahora. La pregunta: ¿hemos podido cuantificar qué impacto real ha tenido la vacunación sobre todo en la mortalidad, pero también en las infecciones de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, sobre todo? La conclusión a la que podemos llegar es que los pacientes en tratamiento renal sustitutivo vacunados se siguen contagiando. Y esto es una realidad, más nos gustaría que no fuese, pero esto está pasando en la población general también. Por lo tanto, no es nada desdeñable que ustedes, que están inmunodeprimidos, pues tengan más riesgo de contagiarse. Pero el dato positivo es que este contagio lo que conlleva es mucha menos clínica, muchos menos ingresos hospitalarios y, sobre todo, una mucho menor mortalidad, ¿no? Entonces, sin duda, el mensaje tiene que ser proactivo a la hora de animar a la vacunación. Yo creo que ustedes han respondido de una forma fantástica a las llamadas a la vacunación, ¿no? Yo creo que ha habido poco negacionismo en el ámbito de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, y yo creo que esto ha sido un gran avance, ¿no? Han sido unas vacunas que se han diseñado rapidísimo, ¿no? Extraordinariamente rápido, podríamos decir, y gracias
gracias a ellas, yo creo que no ha disminuido el número de contagios. También el virus se ha ido atenuando según ha ido pasando el tiempo y la mezcla de las modificaciones en las características del virus con la vacunación pues ha hecho esto, que la repercusión sea menor. Sí, yo quisiera preguntar, muchas gracias Sara por la información. Yo quisiera preguntar, en todos los hospitales se hizo grupos de apoyo psicológico para los pacientes. He tenido el feedback de poquitos. Yo quiero saber, ¿fueron útiles, hicimos algo realmente positivo para el enfermo renal? ¿Hubiera sido más interesante haberlo dotado de otra forma? Porque sí que enviamos desde los distintos, yo creo, desde todos los grupos de España, de todos los hospitales, los profesionales, aquellos pacientes que nos parecía importante que tuvieran el apoyo o que llegaron mal después de haber pasado o tener algún familiar mal. Pero eso tenéis datos, porque sí que sería muy, para nosotros también importante, si esos grupos fueron útiles o realmente debíamos de haber hecho otra cosa. Pues tal vez, Guillermina, la fuente de la que sacamos nosotros el estudio procede más de las entidades Alcer. Yo, por ejemplo, desconocía que se había creado esos grupos de apoyo desde los hospitales. Los datos que yo ofrezco suelen ser por la atención psicológica y por la demanda que ha habido más en las entidades de las asociaciones, pero yo creo que es fundamental lo que estás diciendo. Es decir, fuisteis consciente de que se demandaba y que se necesitaba ese servicio. Se hizo a nivel general de enfermos COVID, pero sobre todo para hemodiálisis y ERCA, que venían los enfermos luego llorando o que se encontraban mal, los mandamos a grupos específicos. Lo que no tengo mucha información, y no sé si vosotros lo tenéis, es si eso realmente fue suficientemente bueno o a lo mejor deberíamos haber hecho otra cosa. Sí, por nuestra parte lo que podríamos hacer es preguntar a las entidades cuánta derivación ha habido si no había servicio de psicología directamente en el hospital. Yo sé que deriváis a la entidad de pacientes, ¿vale? Sí que podríamos hacer una consulta, pero en sí, por no mentirte, Guillermina, desconocía este dato. Todos los datos que he ofrecido, como os he dicho, además el 80 y tanto % de los encuestados conocen y han respondido a la encuesta a través de la entidad, que para nosotros es fundamental. El felicitar también el trabajo y el esfuerzo que hacen las entidades Alcer por llevar a cabo estas investigaciones. Para la próxima vez, perdón, Dani, sí, contar con vosotros también, Guillermina, tener que estos cuestionarios también nos puedan llegar a vosotros a lo mejor y que también veamos esa visión o tener en cuenta desde dónde se da el servicio, desde o el hospital o la entidad. Muchas gracias. A ti, Guillermina. Yo quería de verdad agradecer a la SEN y personalmente a Emilio el trabajo del registro, porque bueno, yo leía los newsletters todas las semanas durante 2020 y 2021. De hecho, tradujimos un poco vuestro newsletter porque para los pacientes no era muy comprensible y pusimos un mapa y hicimos los porcentajes y nos ayudó mucho para ir a Dirección General de Salud Pública a que nos priorizaran con las vacunas, y de verdad que os lo queremos agradecer porque gracias a eso nosotros teníamos datos, ¿no?, de en tratamiento renal sustitutivo al menos, en diálisis y trasplante, y la pregunta es, ¿podríamos crear un registro en los hospitales en estadios 3 y 4 de enfermedad renal crónica avanzada? ¿Tú crees que eso va a ser posible en el futuro? Porque muchas veces los políticos o los decisores no conocen realmente cuántos pacientes renales somos, ¿no? Solo conocen los de tratamiento renal sustitutivo y son solo 66.000 personas. Son pocos para ellos, ¿no? Pero somos millones, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso va a ser posible en un futuro próximo? Bueno, Dani, te agradezco tus palabras. Sin duda ha sido mucho esfuerzo y sí que de lo que hemos visto ningún registro ha sido tan amplio en número de variables y en número de pacientes registrados, con lo cual, bueno, estamos muy orgullosos de todo eso. Respecto al registro de pacientes con enfermedad renal crónica, no hemos hablado tú y yo nunca de este tema, pero por suerte va a empezar un registro de enfermedad renal crónica avanzada, estadios 4 y 5. El 3 no, y vamos a decir por qué el 3 no. Se calcula que en España el 15% de la población española tiene algún grado de enfermedad renal crónica. El 15% de la población española son más de 7 millones de personas. Esto supone que si ustedes salen a la calle, por cada 7 que vean, uno tiene enfermedad renal crónica. Registrar esto necesitaríamos doblar el número de nefrólogos en España o contratar a 5 o 6 personas en cada hospital español para poder registrar estos datos. Entonces, el estadio 3 va a quedar fuera,
pero sí que vamos a incluir al estadio 4 y 5. Además, nos sumamos a una iniciativa europea. También la ERA quiere crear este registro, está un poco en pañales, pero va a empezar también. Entonces, creemos que a lo largo del año 2023 ya tenemos las variables elegidas, las que vamos a escoger. Tienen que ser pocas porque si son muchas, no vuelvo a lo mismo, no vamos a tener tiempo, pero a lo largo del año 2023 se va a reflejar estadios 4 y 5. ¿Alguna pregunta más? Tengo una, Marta, para Emilio. Yo, en esta línea de peticiones, Emilio, y tenemos otro grupo de trabajo que es el de Mujer, en Federación Nacional Alcer. Sé que hacéis algunas distribuciones por género, pero nos gustaría encontrar más datos desglosados por género, para nosotros también analizar si existe o no existen diferencias. ¿Te refieres al COVID o en general? En general, en el registro que hacéis anualmente. Bueno, es una variable que tenemos lógicamente recogida, el género, con lo cual pues cualquier información que preciséis solo tenéis que pedírmelo. Vale. Y miramos a ver. Vale, muchísimas gracias. A ti. Era fácil la pregunta, ¿eh? Sí. ¿Indican por ahí otra pregunta más? Sí, hola, buenas. Quería hacer varias preguntas cortas, vamos. La primera es que yo tengo un estudio, no soy médico, y me gustaría también cómo obtener esta información, ¿vale?, para los pacientes que no tenemos acceso a determinada base de datos. Y yo accedí a uno de reumatología clínica, ¿vale?, un estudio que es es que este dato es importante, del 2021, ¿vale? O sea, ya un poco avanzada la pandemia, ¿no? Y como conclusión ponía que los pacientes lo tengo justamente aquí, que los pacientes que se estaban tratando de enfermedad renal, ¿vale?, la curva de lo que afecta es similar a los que no tienen enfermedad renal. O sea, la idea que tenemos es que los inmunodeprimidos tienen más posibilidad de enfermar y peor, ¿vale? Pero la conclusión de este estudio, ¿vale?, era que era más o menos parecida. Entonces, quería saber si desde esa fecha hasta ahora, que es lo que ha presentado, si realmente lo contradice, es decir, si es cierto que es peor para los pacientes inmunodeprimidos, ¿vale? Aunque aquí concluía que no, ¿vale? Entonces, esa era la primera pregunta. La segunda es, si esta información, si me dice sí, pues los estudios actuales sí que dicen que es peor, si los que no somos médicos podemos tener acceso a esa información, si está publicada como este que conseguí yo, ¿vale?, de la reumatología clínica, se puede conseguir esa información, ¿vale? Y luego la última pregunta, y perdón por 3 preguntas, ¿no?, es la vacunación, según he visto, es importante, pero no tiene una, o pienso yo, por lo que ha dicho, no tiene una clara ventaja porque se ha demostrado que tiene poco tiempo de eficacia la vacuna. Es decir, rápidamente se quita la inmunización al COVID, ¿vale? Y si hay algún estudio también que tengan que ver con los efectos secundarios que produce la vacuna en personas con enfermedad renal. Perdón por tantas preguntas. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Voy a intentar ser breve. Desde las primeras etapas de la pandemia, la enfermedad renal crónica se asoció a mayor riesgo de contagio y mayor riesgo de evolucionar mal. Y esta es una situación que se ha manifestado en China, que es donde empezó, en Europa, en Estados Unidos, en todos los sitios. Tener enfermedad renal crónica junto con tener diabetes, junto con tener enfermedad cardiovascular previa, condicionaba una peor evolución. Por lo tanto, esto casi tiene que quedar como una máxima, porque además que hay unanimidad en todos los estudios. Desconozco el estudio al que hace referencia de los reumatólogos y que me gustaría tener la referencia para echarle un vistazo a ver de dónde sacan esos datos, pero si miras en la bibliografía, si miras en PubMed, que es la base de datos general donde están todos los artículos publicados en el mundo, hay unanimidad en este tema. Sí que es cierto que, bueno, además apoya esta idea que, por ejemplo, en la ola quinta, la de este año, que afectó sobre todo a pacientes trasplantados, que son, todos los pacientes con enfermedad renal crónica tienen cierto grado de inmunosupresión, pero especialmente los pacientes trasplantados que les damos fármacos para reducir las defensas para que no haya rechazo, ¿no? Pues esta quinta ola, la de principios de este año, fue devastadora para los pacientes trasplantados y lo fue precisamente por esas condiciones de inmunosupresión y porque en ese escenario las vacunas no fueron capaces de generar un número adecuado de anticuerpos.
La inmensa mayoría de la población española, bueno, mundial, no es española, mundial, pues recibimos las 2 primeras dosis, recibimos una tercera y la mayoría se quedó ahí con estas 3 dosis. Ahora es verdad que a los pacientes, a las personas de más edad se les está poniendo la 4ª, pero ustedes, los inmunodeprimidos, especialmente los trasplantados, pues han avanzado de manera rápida en el tema de anticuerpos. Además, hemos dado fármacos intravenosos para como aportar anticuerpos directos frente a la COVID-19 en aquellos de ustedes que no habían generado anticuerpos, y todo ello en aras de disminuir el riesgo de contagio o de una peor evolución de la enfermedad. Espero haberte contestado con todo esto. No sé si me ha quedado alguna de las 3 en el tintero. Los efectos secundarios. Los efectos secundarios, los únicos que se han visto claros, son efectos locales de inflamación y dolor en el punto de infección. Lo que hablábamos, ¿se acuerdan al principio? ¿Se acuerdan que hablábamos de las trombosis? Que había gente que no se quería vacunar porque daba muchísimas trombosis. ¿Dónde quedó todo aquello? Aquello quedó en nada. También se habla que en algunas personas con glomerulonefritis, que es una enfermedad renal, quizá la administración de vacunas puede reactivar en parte ese proceso de glomerulonefritis, pero las proporciones son tan bajas que ustedes tienen probablemente más riesgo de tener un accidente de coche que de tener una complicación relacionada con las vacunas. Eso sí, miramos más el riesgo de trombosis que todo lo demás, ¿no? Sobre todo al principio. A mí realmente me llamaba la atención todo aquello. Muy bien. Última pregunta. Bueno, enhorabuena por la mesa. Sara, has estado la pregunta dirigida al doctor Emilio, pues muy acertada, y te llevamos en el grupo de mujer pues con ganas de tener esos datos, ¿no? Mi pregunta va dirigida a usted, doctor Emilio. En la situación que estamos ahora, los inmunodeprimidos, ¿tenemos que seguir usando las mascarillas? Esa es una de las preguntas, porque yo aún sigo teniendo mascarilla. Y mi segunda pregunta, hay unas medidas aún en las clínicas de diálisis con respecto al tema de la recomendación de los bocadillos, donde no se puede comer aún los bocadillos. Por parte de la SEN, ¿qué opináis? Cuando, al menos, hay un estudio que está demostrado que es verdad que el paciente, cuando no come en diálisis, tiene mejor tratamiento y no le baja la tensión y demás. Pero hay pacientes que por motivos personales necesitan comer ese bocadillo porque vienen con una distancia de kilómetros y donde tienen otra patología añadida que me gustaría que me lo aclarara. O que nos los aclarara a todos, que creo que aquí la mayoría puede que también tenga esa misma duda que le estoy realizando. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y comentario. Lo que voy a dar es opinión, no tengo una evidencia científica para decirles. En relación al uso de la mascarilla, yo les voy a pedir prudencia. Y no hay nada mejor que la prudencia, porque es lo que le digo yo a mis padres, y mis padres están sanos, pero tienen 80 años. Y entonces les digo, pues cuando estéis por la calle, cuando vayáis de paseo, estad tranquilos, que seguramente no pase nada. Pero cuando estéis en un ambiente cerrado, cuando vayáis a un supermercado y esté lleno de gente, cuando tal, ¿qué problema hay? Mi madre dice, es que me miran mal. Digo, pues que te miren, pero yo me quedo más tranquilo si no te contagias, ¿no? Entonces, es lo único que puedo pedir, prudencia. Y en relación a lo del bocadillo, la SEN, hasta el inicio de la pandemia, nunca se había pronunciado sobre si hay que dar bocadillo o no, porque esto además es una decisión de los hospitales. Yo he trabajado en varios, en algunos donde se daban unos bocadillos riquísimos con queso que se ponía además a tostar y aquello estaba delicioso, que siempre pedíamos alguno para nosotros para comer también, y otros donde no daban nada en base a también algunos estudios que decían que comer en diálisis favorecía las hipotensiones, se vomitaba más, podía haber broncoaspiración, por lo tanto, ¿por qué asumir riesgos? Si no, bueno, pues no lo hacíamos. El que quisiera que comiese después de diálisis, dado por el hospital o aportado por el propio paciente, que se lo trae, y así quedó. Sí que cuando empezó la pandemia, en las recomendaciones de gestión de las unidades de diálisis, la SEN habló de que mejor no dar de comer, no por dar de comer, sino por no quitar la mascarilla, ¿no? Aquellos tiempos dramáticos donde cada persona que veíamos, la veíamos ya con los pinchos del coronavirus por la cabeza, pues mejor no quitar la mascarilla en ningún momento, ¿no? Ahora no nos hemos pronunciado, es verdad que las medidas se han ido relajando y yo ya sé de hospitales que están dando de comer.
Yo creo que en algún momento promulgaremos por escrito la relajación de las medidas. Lo que no vamos en ningún caso es a instar a que se den los bocadillos, porque esto es una medida de cada hospital, de los presupuestos de cada hospital y de las decisiones de los servicios de nefrología, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los dos ponentes. Gracias. Gracias.